La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarles. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos en nuestra ya acostumbrada cita de los lunes a las 8 de la noche para que juntos hagamos nuestra mesa de análisis. Estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000 y recuerde que vamos a tener líneas telefónicas abiertas para que usted participe, es parte fundamental para la realización de este programa con sus inquietudes, dudas, preguntas, comentarios que tengan que ver con el tema que vamos a abordar. Y hoy se va a poner muy buena la mesa de análisis. Sin lugar a dudas, un país que diga y que hable de que está caminando bien hacia el desarrollo, es un país que, entre otros rubros, tiene puestos los ojos en lo que por lo menos yo considero, y estarán de acuerdo quizá conmigo, que es el pilar fundamental para que una sociedad crezca y crezca bien, la educación. En México, este ha sido un tema toral, es sin lugar a dudas uno de los rubros que más están en este momento llevando a hombres y mujeres a prepararse muy bien para los retos de todos los días. Y es además un reto en el que todos tenemos cabida, todos absolutamente, para poder tener los resultados deseados. Se ha estado trabajando previamente en lo que ya se echó a andar, porque hoy arrancó ya prácticamente la totalidad de las escuelas en México están ya trabajando, arrancó el ciclo escolar 2019-2020, los niños ya están en clases, de todos los niveles están, y hay muchos profesionales de la educación que están ya listos también con nuevos elementos para atenderlos. Hoy vamos a hablar casualmente de esto, de la nueva escuela mexicana, sus retos y sus perspectivas. Así que por favor quédese porque usted como padre de familia o a lo mejor docente tiene también mucho que opinar a propósito de esto. Vamos a ver la cápsula introductoria y regresando yo le digo quiénes son nuestros invitados. Iniciamos. Tras el derrumbe educativo de México, que es el legado de los últimos regímenes, específicamente el anterior, y que se resume en pocas palabras, mala calidad de la enseñanza de nuestra población infantil, adolescente y juvenil, había que impulsar un cambio profundo en el sistema educativo nacional, hacia uno que en lugar de asediar a los maestros, los involucrara en la construcción de la nueva política del sector, que comprometa a los padres de familia en la formación de sus hijos y que aliente a la población escolar a mejorar su rendimiento y sobre todo no abandonar sus estudios. Entre agosto y noviembre del 2018 se celebraron en toda la República foros de consulta en los cuales participaron maestras y maestros, investigadores del campo educativo, padres de familia, estudiantes y organizaciones civiles, entre otros actores que se dieron a la tarea de fundamentar una política educativa dirigida a lograr una educación pública, incluyente, con equidad y excelencia. El primer paso fue derogar la reforma educativa de 2013 para dar paso en 2019 a reformas constitucionales fruto del consenso, que son el comienzo de una nueva política educativa concentrada en impulsar los valores y mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje para que niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica, independientemente de su condición social y lugar de residencia, se desarrollen integralmente y aprendan lo que es relevante para su bienestar y en la cual los maestros son agentes fundamentales de la transformación social, tal como lo establece hoy nuestra Carta Magna en su artículo 3. Como parte de este reto y compromiso del actual Gobierno de México, en el inicio del ciclo escolar 2019-2020, la Secretaría de Educación Pública pondrá en marcha un ejercicio democrático y participativo cuya finalidad es construir con todas las aportaciones la nueva escuela mexicana.
El propósito es realizar una amplia deliberación sobre los avances normativos en la materia, así como los cambios que se requieran dar en el aula, la escuela y el sistema en su conjunto para poder brindar un servicio educativo que ponga en el centro de toda su acción el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su bienestar y la transformación social. Las actividades a realizar tienen el propósito de generar procesos de reflexión individual y colectiva en relación con los cambios que se requieren en la práctica docente, la organización y funcionamiento de la escuela y del sistema educativo en su conjunto, para atender la diversidad, la equidad y alcanzar así la excelencia del servicio educativo en todo el país. Transformar nuestra escuela solo será posible si se introducen cambios en las prácticas docentes y en el funcionamiento de las escuelas, si somos capaces de avanzar hacia una educación distinta, más integral y humanista, y si las autoridades educativas son capaces de establecer una propuesta pedagógica viable y congruente con los nuevos postulados constitucionales para todos los niveles educativos y de crear condiciones materiales, laborales e institucionales para que el trabajo educativo sea más efectivo. Vayamos a nuestra mesa de análisis y que nuestros expertos nos digan qué vamos a fortalecer, qué debemos eliminar y qué nuevas acciones hay que realizar en el aula, en la organización y funcionamiento de la escuela y en sí en el sistema educativo nacional. ¿Qué mexicanas y qué mexicanos queremos formar desde lo que llamamos el segundo hogar de nuestros hijos? Pues ahí está, es el tema que vamos a tratar el día de hoy y le voy a presentar a nuestros distinguidos invitados que han hecho un espacio en su muy apretada agenda, sin lugar a dudas, sobre todo por el tema que nos ocupa y porque hoy arrancaron ya todas estas actividades de clases y que para venir a platicar acá con nosotros. Y de verdad nos da muchísimo gusto. Gracias a todos. De antemano les vamos a presentar, está inmediatamente a mi derecha nuestro buen amigo ya repitiendo también programa, qué bueno que nos visita muy seguido, el licenciado José Atila Montero Acosta, él es presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Bienvenido hasta tu casa. Buenas noches, doctor, gracias por la invitación. Al contrario, mi amigo, está también con nosotros el maestro Juan Gabriel Hernández Cruz, quien es director de seguimiento y evaluación en la Secretaría de Educación. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Aquí estaremos platicando todo el tema. Claro, muchas gracias. A su lado se encuentra quien es jefa del Departamento Técnico de Educación Primaria, la doctora Irma Peña Ramírez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra la doctora, la maestra María del Rosario León Cadena. Ella es docente e investigadora de la Escuela Normal de Educación Especial. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Y finalmente, pero no menos importante, la doctora María Tila Zapata Pereira. Ella es docente e investigador de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Bienvenida, doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. A ustedes. Gracias nuevamente. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ya era necesario, maestra María del Rosario, era necesario que en México se diera esta sacudida para mejorar la educación. Por supuesto que es necesario, era necesario, es más urgente. Es importante que se esté haciendo este trabajo porque los resultados que hemos tenido y las estrategias que se han empleado no han podido resolver en todo el problema educativo que tiene nuestro estado. Y en México, pues en realidad, o sea, los resultados de las evaluaciones nacionales, las internacionales y hasta las internas, los resultados han sido muy bajos. Somos un país que realmente el 0.1 del país logró los resultados más altos en todas las evaluaciones que se hicieron en la última evaluación del 2015. Y el 0.1 pues realmente son muy pocos estudiantes que han logrado en la parte de la lectura, la escritura y todo esto, ¿no? Y además es importante porque la lectura, la escritura, las matemáticas, la autonomía para el aprendizaje sobre todo, las habilidades socioemocionales, el desarrollo científico y tecnológico, es necesario que se esté dando en las escuelas, que se trabaje en las escuelas para que la persona pueda ser independiente, para que la persona pueda decir que cuenta con un futuro en una aldea global y no solo en un escenario muy corto que no lo permita. Para ello también es importante, y lo que había pasado en mucho tiempo es que
Los padres de familia han estado aislados en su esfuerzo, aislados de la escuela, y la escuela también un poco lejos de los padres. Entonces también esta relación tiene que fortalecerse, esta relación tiene que ser mejor cada vez, porque sin los padres de familia creo que se va a avanzar, pero se va a avanzar un poco menos y en menos tiempo, más lento. Y ya no podemos darnos ese lujo. Ya no podemos esperar a nada, sobre todo que los padres de familia desconocían o desconocen todavía mucho cuál es su papel como padres educadores. Y la escuela también no ha sabido qué pedirles o en qué relación entrar con los padres de familia en la parte académica, en la parte pedagógica. Y ahora se toca ese tema que por mucho tiempo fue un tema para la pedagogía para el maestro y los hijos para el papá, y ahora esto se va a hacer un equipo de trabajo, claro, involucrado. Así es. Una fusión. Veíamos en el reportaje, maestro Hernández Cruz, que se hicieron una serie de foros en prácticamente toda la República Mexicana. Todo esto sirvió obviamente para recoger datos. Ya con lo que se tiene, ¿se va a trabajar sobre eso? Así es, efectivamente, desde el año pasado, 2018, con el tema de la aprobación de la ley y la nueva reforma educativa en el artículo 3º, la nueva visión que tiene la nueva escuela mexicana, precisamente a nivel nacional se hizo la consulta con expertos, con investigadores, con docentes, diversas universidades a nivel nacional, en la que participaron los 30 estados participaron, y pues recogieron básicamente toda la recopilación que se tiene que usar ahora en las reuniones que se realizaron para la formación de la nueva escuela mexicana. En este sentido, enfoca básicamente que es una herramienta para lograr la equidad y la excelencia de la educación. ¿Cómo se va a lograr esta equidad y esa excelencia? Bueno, a través de la mejora continua y el nivel de logro también de manera continua. El enfoque que tiene pues también incluye diversas asignaturas como literatura, formación cívica y ética, lenguaje y comunicación, pero lo interesante también es que se señala y se subraya así en esta reforma que sobre todo la música, y eso a mí me parece muy interesante, la parte de la música en lo que conforma a las bellas artes. Y yo creo que es muy importante, porque recordemos que también se manejaban los clubes. De alguna manera, lo que se especifica ahora es que las escuelas podrán tener los clubes o podrán participar con la nueva estructura que ellos determinen. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es muy importante que se valore. Claro que sí, porque lo cultural siempre será bienvenido y será necesario para hablar de una formación integral adecuada de los niños y de los adultos también. Estamos empezando a formar los adultos que requiere Tabasco y México y el mundo, por supuesto. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ojalá que usted se interese como padre de familia o como maestro también, porque yo creo que hay varias inquietudes por ahí en el aire, entonces aquí nuestros invitados le van a dar respuesta. Vamos a hacer una pausa y rápido regresamos a Mesa de Análisis, hoy hablando de la nueva escuela mexicana. Por ahí me comentaban. Entre los meses de agosto y noviembre de 2018, se llevó a cabo una gran consulta, abierta y democrática, sobre los cambios necesarios en educación mexicana, en particular en la legislación en materia educativa, para fundamentar una política educativa dirigida a lograr una educación pública, incluyente, con equidad y excelencia. Bien, qué bueno que sigue con nosotros en Mesa de Análisis, hoy hablando del nuevo modelo de esta nueva escuela mexicana, que de verdad es algo que nos entusiasma, que nos motiva y que además nos debe de unir a toda la sociedad, porque necesitamos de verdad mucha educación para poder salir del bache de todo lo que hay en los problemas sociales que enfrenta México y el mundo. Bueno, estamos platicando de esto. Vamos a hablar un poco también del impacto que tiene esta serie de adecuaciones y que se recogió, no es a capricho. Todas las voces de los mexicanos que participaron
son las que se están utilizando para poder echar a andar todo este engranaje de la educación. Platícanos precisamente acerca de esto, doctora Peña Ramírez, el impacto que va a tener todo esto en los indicadores que ya nos decía la maestra que han sido bajones, pero se espera que suban. La nueva escuela mexicana tiene una característica principal que es humanista. Entonces, se está viendo al ser humano en su totalidad, en todo lo que conlleva a ello. Una de las inteligencias que decía Garnet era la inteligencia matemática, pero descuidamos algunos como la interpersonal, como la manera de relacionarnos, la manera de estar bien. Cuando nosotros retomamos esas cuestiones que se nos habían salido de contexto, nos dedicamos mucho tiempo a formar cerebros, cabezas. Yo me imaginaba una cabeza que estaba creciendo, pero todo el ser humano no estaba desarrollándose. Y teníamos entonces un desequilibrio en que le dábamos más importancia al razonamiento, a la inteligencia lingüística, a la inteligencia matemática. Pero el ser humano necesita atención integral. Cuando la nueva escuela mexicana nos dice, haz una pausa activa para que se mueva, estamos viendo que necesitamos ver que también es un cuerpo. Cuando la escuela nueva mexicana nos dice, necesitamos desarrollar valores. Entonces ya no estamos siendo únicamente parciales a la hora de ver la educación, sino estamos tratando de ver al ser humano en su totalidad, un ser humano integral. Entonces, considero que uno de los aciertos de la nueva escuela mexicana es eso, no ver a la educación como solamente llenar de contenidos al educando, sino cómo crece en todos los aspectos como ser humano. Entonces, es el primer impacto. Tenemos un primer cambio. Ya no queremos nada más evaluar resultados en exámenes con indicadores que son necesarios, sino ahora queremos seres humanos con más alegría, con más pertinencia, con más satisfacción, un sentido de significado de ser humano. Inclusive se hablaba hasta de ir quitando algunas evaluaciones, ¿no? En los primeros años del proceso educativo. Sí. Así es. Así utilizar los resultados para la mejora, no para calificar o denostar a nadie, sino para mejorar lo que se está haciendo. Claro, que es como debería de ser, ¿no? Ya aquello del niño burro y el señalado, ¿no? Y hasta le ponían orejas, eso ya no cabe, ya no cabe eso. Bueno, mucha de la bolita, mi estimado amigo José Atila, le cae a los padres, que por mucho tiempo, es la verdad, creíamos que cumplíamos nada más con ponerles su uniforme nuevo, sus útiles escolares, sus zapatitos, ¡pum! Lo dejaba yo en la escuela y es bronca de ustedes. ¿Ya ha cambiado la actitud? Pues se ha avanzado poco a este respecto. ¿Por qué? ¿Están reacios los padres o qué pasa? No, lo que pasa es que el problema de la participación de los padres es multifactorial. Hay que recordar que vivimos una sociedad muy convulsionada y que los padres de familia, para poder sustentar el gasto y la manutención de sus hijos, tienen que trabajar ambos. Ese es un factor muy importante, ¿no? Que hace que los padres de familia no se involucren tanto y que no le den seguimiento al proceso educativo de sus hijos. Pero yo creo que no hay que bajar la guardia, hay que darle al padre de familia toda la información que se requiera para que haga su trabajo como padre de familia, que sea responsable maternalmente y paternalmente para con la escuela de su hijo, ¿sí? Porque si no se avanza en ese sentido, se sigue teniendo la mentalidad que los maestros tienen que resolver todo el problema, las deficiencias que traen nuestros hijos de casa, ¿no? Y yo creo que por eso en ese sentido hay que trabajar muy fuerte, precisamente para facilitar la labor docente. Porque muchas de las veces los maestros, yo me pongo en su lugar, pues sufren mucho, ¿no? Cuando están frente a un grupo de alumnos que vienen con deficiencias de educación de su casa. Eso les pega muy fuerte a los maestros. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres de familia? 3 cosas. Primero, cuidar de la salud física y mental de sus hijos. Segunda, establecer un ambiente familiar que fomente la seguridad y la confianza en cada hijo. Y tercer punto, mostrar el interés por lo que sus hijos hacen en la escuela.
Esto quiere decir que se deben de involucrar, ¿sí?, en las actividades escolares, porque eso le ayuda mucho al docente y fortalece mucho al hijo. En la experiencia, vamos a platicar con la doctora Zapata Pereira, en la experiencia, ¿cómo han sentido los padres de familia? ¿Hay las ganas de involucrarse, como dice José Pili, como han comentado los demás panelistas? Sí, hay las ganas de los padres por involucrarse. En este nuevo modelo de la escuela mexicana, en el artículo 31 de la Constitución dice que los padres son responsables de que los niños asistan a la escuela. Una de las situaciones con las que uno se enfrenta en el campo laboral es, en básica, la baja asistencia de los niños a las escuelas. Entonces, allí esa es la constante con la que hay que trabajar. ¿Y por qué es que no van? ¿No quiere el niño? ¿No lo quiere llevar el papá? ¿Cuestión económica? Es multifactorial. Muchas veces la salud, otras veces en lo que a preescolar se refiere, los niños están muy pequeños, el gasto, otras veces en las comunidades rurales los niños tienen que apoyar laboralmente en el hogar. Entonces, es multifactorial esto, pero sí hay una respuesta positiva de los padres en colaborar, en involucrarse en las actividades de sus niños dentro de la enseñanza-aprendizaje. Y esto también está remarcado en el artículo 31, que es obligación de los padres velar por el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ver cómo va su desempeño y apoyar. Y ahora en las escuelas se lleva un programa escolar de mejora continua. Allí se involucra a los padres de familia también en el trabajo colaborativo. Platicando con algunos padres de familia que tienen niños chiquitos, sobre todo, y haciendo promoción de que íbamos a tener este programa, me decían, ¿sabes qué, Jorge? Algo que me quitó las ganas, así me dijo, literal, no puedes decir eso, no, me quitó las ganas de eso, pero es que no te tiene que quitar nada las ganas. Lo que están pidiendo, uno quiere involucrarse y llevar a los niños a la escuela, pero te piden las perlas de la Virgen, te piden papel sanitario, no sé cuántas hojas, te piden de todo, escobas, según me dijeron a mí. Entonces eso, como usted sabes que ya mejor no lo llevo a la escuela, ahí lo tengo. Hay una No es lista, justificación, hay una lista que es la hablemos de lista eso, porque oficial. eso merma, Hay una lista que saca el gobierno federal y sobre esa es la que uno se apega como docente. Y ahí se debe de incluir estas cosas como escobas y sustancias. No viene eso incluido. ¿Eso no viene? No viene incluido. O sea, ¿se lo pide eso. la escuela? Pues mira, ellos quieren, nosotros llegan a un arreglo. Nosotros estamos de acuerdo en que los padres de familia aporten a la escuela, porque la escuela necesita mucho apoyo, mucho apoyo. Pero en lo que no estamos de acuerdo es cuando se le impone. Que se le condiciona. Si no me traes la escoba, no entra tu niño. Ahí sí ya hay violaciones a la ley y a veces hasta violaciones de una garantía constitucional, como es el derecho a la educación. Y es una causal más que muchos padres, es una causal más de la deserción escolar. Ajá. De las 24 que tenemos anotadas, esa es una de las principales. Porque muchos padres dicen, me están pidiendo mucho, mejor no. Lo dejo. Sí, exactamente. Claro. Entonces, yo creo que ahí la Secretaría de Educación tiene que ser más flexible. Yo tengo entendido y lo sé que año con año les mandan oficios a todos los mandos medios, pero ya los mandos medios aplican su criterio y en muchas ocasiones no se obedece, ¿no? Entonces yo creo que aquí debe haber un seguimiento más preciso, puntual, para evitar de que algún niño deserte por esa situación, ¿verdad? Doctora Peña, sí, adelante. Mira, hay dos líneas. Los directores y los docentes no tenemos autorización para solicitar ese tipo de artículos de limpieza, pero también hay una sociedad de padres de familia. La sociedad de padres de familia tienen acuerdos internos y si ellos necesitan X cosas, implementos, en la reunión se toma el acuerdo. Entonces, cuando la Secretaría de Educación emite la lista de útiles, es lista de útiles de uso pedagógico. Ahora, la escuela mexicana en este momento no tiene muchos elementos para poder dar mantenimiento, para poder dar limpieza. Y es cuando entra el padre de familia como apoyo. Y los acuerdos internos que tiene la sociedad de padres ya no compete a los lineamientos de los directores ni los docentes. Hay una línea bien marcada, ¿no?
una cuestión es lo que nosotros como educadores necesitamos para poder tener el uso pedagógico, y otra cosa son los requerimientos de la escuela, que necesitamos el apoyo de los padres para que puedan funcionar, porque México en este momento no dota a las escuelas de artículos de limpieza, de artículos de necesidades de mantenimiento, y ahí es donde les pedimos el apoyo a todos los padres, porque entre todos podemos construir una mejor educación. Estamos seguros de que sí, adelante. Sí, bueno, agregar, comentar en relación a la nueva escuela mexicana, se contempla un comité escolar para la administración participativa. ¿Quiénes serían los que integran este comité? Serían los padres de familia. Se establece que habrá un programa para este ciclo escolar que se va a llamar La Escuela es Nuestra. Este programa pretende recibir recursos que directamente van a manejar los padres de familia, que sería específicamente para equipamiento, mejora, construcción y reparación de cuestiones escolares, y lo van a manejar directamente los padres. Eso es una cuestión federal que así se está estableciendo para los padres de familia. Está bien. Bueno, de hecho es parte de la política económica, digamos, que ha puesto de moda el actual presidente, ¿no? De que el dinero se le entregue directamente a los que lo están necesitando para que ellos lo administren, ¿no? Con responsabilidad. Eso también hay que hacerlo. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta mesa de análisis. Estoy hablando de la nueva escuela mexicana. Tenemos invitados de la Secretaría de Educación, gente muy profesional del tema y que nos van a aclarar muchísimas dudas. Pero usted ya comuníquese, porque yo sé que tiene por ahí muchas preguntas. Se llevaron a cabo foros en 30 estados de la República. Con el apoyo de las universidades, contamos con la participación de maestras y maestros, investigadores del campo educativo, madres y padres de familia, así como de estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores. Las ponencias registradas para los foros alimentaron las modificaciones al artículo 3 constitucional, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo de 2019. Ahí está nuevamente recordándonos en estas cápsulas introductorias a cada bloque de cómo fue que se trabajó para llegar a este nuevo esquema de la nueva escuela mexicana. Vamos a platicar un poco de lo que está sucediendo específicamente en la educación primaria, doctora Peña Ramírez, porque pues, es algo que es donde ya la educación prácticamente agarra el envión sabroso, ¿no? Ya empieza ya a quedar tarea a los muchachos, a los niños, y ahí empieza la cosa un poquito más difícil. Decían algunos maestros, también que con los que algunos de ellos platiqué, me dice, está interesante este modelo de la nueva escuela mexicana, pero necesitamos también tener los elementos para poder cumplir con lo que se nos está exigiendo. ¿Están en este momento los maestros en Tabasco, digamos, bien dotados de todos los elementos didácticos que se necesitan para cumplir? Cada escuela, dentro de su autonomía de gestión, tiene la facultad de realizar los trámites ante las instancias correspondientes. Y cuando no se da de esa manera, ¿Que son también cuál es la instancia? ¿La Secretaría de Educación? La Secretaría de Educación. Cuando no se da de esa manera, también están las sociedades padres de familia o aquellos padres generosos a los que donan de material y de tiempo. Pero también los docentes, de manera autodidacta, buscamos información en las redes. Hoy las redes nos permiten interactuar y retomar de ellos elementos. Algunas de las cuestiones que entorpecen esto muchas veces es el internet, que no hay en las escuelas, pero bueno, muchos maestros lo bajan y ya lo llevan y trabajan con ellos. Afortunadamente el internet y las redes nos han permitido recurrir a estas herramientas tecnológicas y digitales para trabajar dentro de las aulas como docente con los niños. Inclusive ahí se hablaba de ser secretario de Educación, Esteban Moctezuma,
que ya, en este año ya inclusive está en redes, todos los libros, Claro. ¿no? Ya se pueden de manera digital. Sí. Bueno, la educación primaria en Tabasco, a partir de esta nueva escuela mexicana, retoma, primero que todo, el acompañamiento a los docentes. Y a la fecha, en Tabasco, hemos logrado acompañar a los maestros de primero y segundo con un taller de fortalecimiento del español y las matemáticas. A partir de junio, la educación primaria en Tabasco focalizó a esos docentes debido a esa ley de que tenían que aprobar los alumnos de primero y segundo. Pero la interpretación debería de ser, ¿por qué deben de aprobar? Porque cumplen con los requisitos para poder desempeñarse. Su nivel de desempeño debe de ser mejor. Entonces, la Dirección de Educación Primaria implementa talleres de acompañamiento a los docentes de primero y segundo para reforzar la base de la educación primaria. Asimismo, también se fortalece a los directores de educación primaria y se les da en todo el ciclo escolar está planeado un diplomado de apoyo al director de educación primaria, al de la escuela, al que está ahí. Creemos que donde hay buenos directores, hay escuelas buenas también, docentes buenos que pueden mejorar poco a poco. Dimos acompañamiento a los nuevos docentes que ingresaron a nuestro nivel. Acabamos de terminar el curso de inducción. Y los compañeros se les dio una plataforma de acompañamiento para que cuando entraran al nivel ellos ya llevaran esas bases de español, de matemáticas. ¿Qué voy a hacer en una escuela multigrado, planeación multigrado? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? Perdón que le interrumpa, ¿qué debemos entender por escuela de planeación multigrado para los en Tabasco el 60% de las escuelas en toda básica son multigrado. ¿Qué es eso? Es una escuela que no tiene 6 maestros para cada grado. Nosotros manejamos de primero a sexto, pero por la matrícula hay un maestro para los 6 grados, pero con pocos alumnos. En las comunidades donde no hay suficientes alumnos, se llama escuela unitaria. Un docente atiende a esos grados, o 2 docentes, entonces uno da primero, segundo y tercero, y el otro da cuarto, quinto y sexto. Entonces, al analizar que estas escuelas multigrado están en los lugares más lejanos, están en los lugares como de mayor marginación, están en las escuelas que necesitan más apoyo, el maestro necesita un acompañamiento especial. Y esa es la planeación multigrado. El programa Arraigo en Tabasco son los maestros que están en las comunidades más lejanas, y también se le da un taller durante todo el ciclo escolar de cómo te podemos ayudar, docente, de los elementos que requieres en ese acompañamiento pedagógico para que el maestro ya no se sienta más solo, sino que podamos decirte en qué te podemos servir, cuáles son tus necesidades y podamos acompañarlos. Entonces, la primaria es la base, bien decía, llevamos 6 grados, mientras preescolar lleva 3, mientras secundaria lleva 3, mientras bachiller lleva 3, nosotros llevamos 6 grados. Por lo tanto, el universo se aumenta, las necesidades se profundizan y el acompañamiento se está dando puntualmente. Es un proceso complejo y también es un proceso largo, estamos conscientes de ello, pero hemos iniciado la nueva escuela mexicana. En este taller se planeó que en esta primera semana de clases les diéramos una bienvenida especial a todos nuestros alumnos de nuevo ingreso, donde los niños sepan que estamos construyendo una escuela para liberar, para transformar. El docente en esta nueva escuela mexicana se considera como el transformador de esa comunidad, de ese sector educativo. Y hoy que fuimos a las escuelas vimos cómo la emoción del niño va con todas las ganas del mundo, los papás a todo están esperando que los docentes les demos algo especial. Así que les decimos, en este momento la educación primaria diseñó la primera semana una etapa de bienvenida a tu escuela, donde los alumnos, los maestros y la comunidad educativa trabajemos para poder mejorar el nivel educativo. Sin lugar a dudas, hoy de eso han de haber platicado muchas familias. Yo escuchaba por ahí algunos familiares, válgase la redundancia, que platicaban acerca de eso, de los pequeñitos regresaron muy sorprendidos, gratamente sorprendidos de la bienvenida que tuvieron. Sí. No era el arranque frío, ¿no? De que ya estás en el salón, pasan lista y vamos a empezar a leer.
no hubo otra serie de cosas en las escuelas, en las públicas y en las privadas, le entraron todos al movimiento y así debe de ser. Esto implica, por supuesto, que también la formación de los nuevos docentes vaya encaminada hacia eso. Adelante, maestro. Sí, bueno, tocando el tema, ¿no? La parte de la formación inicial docente, uno de los principales directrices que se manejan en la reforma del artículo 3 es precisamente ese, el fortalecimiento de las escuelas normales. En el caso de Tabasco, como menciona la doctora Irma, tenemos el 60% de escuelas multigrado. ¿Qué implica esto? Bueno, que nuestros docentes deben tener una formación en ese sentido, es decir, ellos deben tener la formación pedagógica para poder atender a alumnos que tienen una edad, por ejemplo, de 6 años, de 7 años, de 8 años. Sin embargo, los programas de estudios que tienen las escuelas normales están enfocados a egresados que tienen la formación para atender una escuela de organización completa. La de organización completa es aquella escuela que tiene todos sus alumnos, 6 grupos, 6 grados, y tiene un docente para cada grado. Entonces, esa es una de las cuestiones también que se tiene enfocada para la nueva escuela mexicana. Una de las cuestiones también que incluso se derivó de las evaluaciones de desempeño que mencionaba hace rato, es precisamente eso, que no eran justas. Entonces, las evaluaciones de desempeño quedan en estricto sentido en otro plano, solamente van a ser evaluaciones, vienen evaluaciones diagnósticas. ¿Para qué? Para que el docente tenga fortalecimiento, tenga apoyo, tenga acompañamiento y pueda adecuarse a los nuevos planes de estudio. O sea, ya no hay aquello de que, ¿se acuerdan que hubo con la famosa reforma anterior, que se hablaba de que no querían ser evaluados o alguna cosa así? O sea, sí hay evaluación, va a haber una evaluación, pero es para bien. Diagnóstica, ¿no? Diagnóstica, no para correrlos. Y retomando lo de las escuelas normales hoy en día están ya trabajando para preparar a estos futuros docentes en el multigrado. Porque como decía el licenciado, los preparábamos para una escuela de organización completa. Cuando al ir al campo laboral van a una escuela rural multigrado. Y hoy en día ya en todas las normales se está trabajando desde la perspectiva de una educación de un futuro docente multigrado. Nos estamos ocupando de ello. ¿Cómo debe ser? Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo sé que tienen muchas ganas de platicar, que bueno, de eso se trata este programa. Vamos a hacer una pausa porque, entre otras cosas, vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de educación especial. Es importante, es un grupo de pequeñitos que tienen que, de verdad, también ser integrados en esta sociedad y en estas escuelas. ¿Cómo se está trabajando en eso? Vamos a platicar de eso también. Hoy, en el inicio del ciclo escolar 2019-2020, comenzaremos un ejercicio democrático y participativo para construir la nueva escuela mexicana. La Secretaría de Educación Pública recibirá todas las propuestas y sugerencias sobre cómo debe ser esta nueva escuela a través del sitio www.nuevaescuelamexicana.edu.mx. Tenemos líneas telefónicas a su disposición, van a estar apareciendo en la pantalla de la línea convencional, también vía WhatsApp. Todos los mensajes son bienvenidos. Tenemos ya varios. Agradecen al licenciado José Atila Montero el apoyo en la orientación a padres de familia del EMSAT 55 del Cobatap, del poblado Francisco y Madero Centla, en su pasada visita al plantel, dice José Reyes Bonfil. Saludos al maestro Juan Gabriel, director de seguimiento y evaluación, y a todos los analistas, muy acertados sus comentarios de parte de la licenciada Ofelia. La señora Carmen Ramos, agradecida enormemente al licenciado, dice nada más. Bueno, yo supongo que a ti a lo mejor. Felicito al licenciado José Atila también por el apoyo a los padres de familia del EMSAT. María López Centro pregunta si los alumnos que están en escuelas de educación especial los van a integrar a escuelas de educación básica para que sea una verdadera inclusión educativa. Y Sandra Valier y Marcos Bonora, saludos al licenciado Montero Acosta por el trabajo que realiza. También saludos a los padres de familia de la escuela Gregorio Méndez
de Boquerón, el Gracias. centro. Bueno, se integra a nuestra mesa de análisis el maestro Ricardo López Frías. Él es jefe del Departamento Técnico de Educación Especial. Y hay aquí casualmente una pregunta. Gracias maestro, Jorge, por estar con nosotros. Y pregunta María López, si los alumnos que están en escuelas de educación especial los van a integrar a escuelas de educación básica para que sea una verdadera inclusión. Primero que nada, vamos a un planteamiento. ¿Cómo está la educación especial aquí en Tabasco? ¿Cómo se atiende a ese grupo de niños que decía José Atila en el corte? Es muy importante tratar a esos niños. Sí, en Tabasco la educación especial está actualmente en un proceso de transición en su enfoque de trabajo. Es decir, tradicionalmente o históricamente la educación especial se ha venido ofreciendo en un sistema que le llamamos escolarizado para alumnos con alguna condición de discapacidad de cualquier tipo. Hablemos de la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, incluso Motriz. el trastorno del espectro autista, la discapacidad motriz, la auditiva, como le decía. Tradicionalmente esta educación se viene dando en centros de atención múltiple, que la gente comúnmente les denomina escuelas de educación especial. En estos centros, la población que se atiende es aquella que por sus condiciones, sus características, sus capacidades, no acceden al tratamiento curricular que la escuela regular ofrece de manera cotidiana. No es que se discrimine, es al revés, es darle un trato justo de acuerdo a sus capacidades, a sus propias características. Sin embargo, en un proceso que se ha llamado anteriormente integración educativa y que hoy a nivel mundial en la Agenda de Educación 2030 busca que la atención de esta población se dé en contextos regulares, es decir, en escuelas a donde va la mayoría de los alumnos, sufra un proceso en la concepción. Es decir, un niño tiene el derecho a vivir y convivir en el contexto en el que van todos los niños de su comunidad. No relegado Es correcto. con sus iguales, digamos. Y ahí hay un debate porque hoy precisamente a nivel nacional se está abriendo la convocatoria para construir la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que tiene que ir en concordancia con lo que plantea el objetivo 4 de la Agenda 2030. Pero regresando al punto en Tabasco, hay un servicio que da la Secretaría de Educación que ofrece dentro de las escuelas que le denominamos escuelas regulares, que son las unidades de servicios de apoyo a la educación regular denominadas USAER. Una USAER es un equipo de especialistas de educación especial que se encarga de buscar ese tránsito de un alumno que tiene alguna condición de discapacidad al contexto de la escuela regular mediante 3 estrategias básicas. Una es asesorando, orientando y acompañando al maestro regular para que esté en condiciones de poder atender a este alumno de acuerdo a la condición o a las características que presenta. No es un proceso fácil porque tiene que ver aquí también la concepción de la propia escuela. Es decir, el modo de ver y de aceptar y reconocer la diversidad dentro de la escuela regular. Ese es el segundo, la segunda estrategia, ¿no? Y una tercera que tiene que ver con lo metodológico. Cada condición de alguna discapacidad tiene una metodología específica, que es el reto mayor y donde normalmente la atención se va dando con procesos muy lentos. Actualmente en Tabasco tenemos 25 centros de atención múltiple distribuidos en todo el estado y 174 USAERs. No cubrimos todo el estado. No se cubre todo. En centros de atención múltiple, a excepción de Tacotalpa, que por cuestiones de carácter entre la combinación de la matrícula que se bajó de alumnos y la falta de una infraestructura, no hay una, bueno,
no había, ahora hay una a media construcción. En el resto de los municipios hay de a una o de dos, como en el caso de Cárdenas, o de tres, como aquí en Villahermosa. Bien, quiero pasar también a cómo se están preparando los maestros en este sentido, en educación especial, para poder abocarse a esto. Pero voy a regresar con Josefina Montero, porque pensaba yo, en lo que hablaba nuestro invitado, el maestro López Frías, de que aquí en Tabasco, no sé si en el resto del país, pero aquí en Tabasco yo supe de muchos casos de padres que tenían hijos con algún problema de este tipo y no los llevaban a ningún lado, hasta los escondían. Y hablo de cualquier nivel económico, ¿eh? De pronto los tenían así, porque o no veía bien, o era con espectro autista, o lo que sea. ¿Los padres de familia ya han cambiado esa mentalidad, José Atila? Ahora sí, ya definitivamente a estas alturas ya el padre de familia está más informado sobre los servicios que presta la institución educativa y ya efectivamente hace 10, 15 o 20 años quizás se tenía esa mentalidad, ahorita ya las cosas cambiaron. Hay información al respecto, no nada más de la institución, sino del DIF y otras instituciones que afines con la niñez, ¿no? Y esto hace, ¿no?, de que actualmente muchas escuelas ya hasta hacen sus adecuaciones físicamente en las escuelas para que los niños que tengan alguna discapacidad motriz puedan transitar libremente y así sucesivamente, ¿no? Ya hay otra participación más abierta de los padres de familia respecto, y hasta exigen si un niño tiene alguna discapacidad y por cualquier situación ven algo que no está bien, inmediatamente se mueven y si no tocan la instancia de la Secretaría van con nosotros y nosotros intervenimos para que se les dé cupo en la escuela, ¿no? Pero ya se ha avanzado bastante en este sentido. Qué bueno, esto es una excelente noticia. Vamos a platicar con la maestra León Cadena, usted es docente, investigadora de la Escuela Normal de Educación Especial. ¿Se están preparando los maestros para este reto? Sí, nos estamos preparando los maestros, nada más que esto es un proceso, o sea, no es, como decía la maestra Irma, es una cuestión que no es tan rápida, pero sí nos estamos preparando. El asunto es que estamos también transitando de un programa que teníamos desde el 2004 y que no había tenido ninguna reforma a un programa nuevo, y que ahora la licenciatura realmente ya no se llama licenciatura en educación especial, sino se va a llamar, o se llama ya los que están estudiando licenciatura en educación inclusiva. Es decir, cambia el enfoque. El presidente López Obrador fue insistió mucho en esa palabra, inclusiva, incluyente, hoy en el arranque de clases. Definitivamente cambia el enfoque de lo que estamos nosotros formando en las escuelas normales y de lo que estamos. De hecho, hay un programa nacional de la Dirección General de Educación Superior que está trabajando con las normales también, está trabajando con todas las normales y en cada estado aquí tenemos 6 mesas de trabajo para la mejora de las normales, cada una con diferentes temas. En uno de los casos es la formación permanente, en otros casos el programa, el plan de estudios, etcétera. Entonces tenemos unos cambios que realmente esperamos que van a dar resultados, están prometedores los cambios. El punto, por ejemplo, en la normal de educación especial es la falta a veces de especialistas. Hay falta de especialistas y esto a veces nos hace que, bueno, las cosas se están dando ahorita en procesos un poquito más lentos, porque a los maestros que están se les está formando. O sea, ellos de todos modos tienen que ir atendiendo esa parte formativa y se va haciendo, porque en el programa 2004 habían muchos vacíos, como la investigación que se había quitado desde el 2004, se había quitado la investigación como en la parte del plan de estudios de la normal. Y ahora se retoma la investigación cualitativa y la investigación etnográfica en las escuelas, en la Escuela Normal de Educación Especial. Y en cada normal está sucediendo también una transformación en los planes, en el enfoque de los maestros. De hecho, a los maestros se nos está ofreciendo mayor formación, porque tampoco teníamos un programa permanente de formación, cosa que ahora se va a dar, estamos trabajando en eso.
Y por otro lado, propone el Estado de Tabasco, un sistema de formación coordinado con todas las instituciones de educación superior, es decir, que la normal no esté sola en el proceso de formación de sus propios maestros y los maestros de educación básica, sino que también en un sistema articulado para la formación pedagógica, para la formación didáctica, para la formación de enfoques, se articule de una manera con convenios de colaboración, pero son instituciones que son afines a la formación docente. Son instituciones afines a la tecnología, a la investigación, al inglés, a todo lo que nosotros estamos ahora trabajando en las escuelas normales. Esa parte, y eso ha hecho, creo que atractivo el tema de las normales, porque la matrícula había bajado muchísimo y ahora se triplicó como al 300% otra vez. Y ojalá que haya más especialistas, ¿no? Porque Así se es. están necesitando. Vamos a hacer una pausa más y regresando, voy a dejar de una vez en el aire la pregunta, porque vamos a volver también con el maestro López Frías, porque siguiendo en esto de educación especial, porque se necesita también una dotación, una serie de elementos especiales para poder atenderlos, ¿no? Sistema braille, baños, por si hay algún niño que llega en silla de ruedas, no sé. Platicamos acerca de eso, por favor. Estamos en Mesa de Análisis hablando de la nueva escuela mexicana. La transformación de nuestras escuelas tiene como base la convicción de todos nuestros esfuerzos que deben estar centrados en el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Para que ello suceda, es necesario un magisterio orgulloso de su profesión, comprometido y consciente de su papel social. Por eso, impulsamos acciones específicas para la revalorización del magisterio nacional. Qué bueno que sigue en Mesa de Análisis, hoy hablando de la nueva escuela mexicana. Y dejamos en el aire una pregunta para el maestro Ricardo López Frías acerca de esta dotación especial que requieren escuelas en donde están manejando a niños invidentes o con problemas motrices o del espectro autista, etc. ¿Cómo va eso? ¿Hay los elementos técnicos? Porque a lo mejor el maestro está bien preparado y ahí está el niño, ya lo llevó el papá, pero ¿se tienen los elementos físicos para atenderlos? De entrada, es por mandato constitucional que todo aquel educador, llámese regular o de educación especial, debe tener la posibilidad de ofrecer a cualquier alumno de cualquier condición el apoyo que éste requiere. Ese es el planteamiento que hace incluso la ley de los derechos de las personas con discapacidad cuando se habla de el concepto de accesibilidad. La accesibilidad lo que nos dice constitucionalmente es que el alumno con alguna condición de discapacidad física, intelectual o de cualquier tipo sensorial debe recibir la atención de acuerdo a esta situación. Aquí viene ya la realidad. Los alumnos que acuden a un centro de atención múltiple, decía hace un momento, son aquellos que no tienen la capacidad todavía de acceder al currículum de manera normal o natural. Y en el centro de atención múltiple es donde se les dota técnicamente de aquellos elementos que le van a permitir entrar al proceso educativo en una escuela regular. Es decir, al niño que tiene una discapacidad visual se le da todo un tratamiento metodológico básicamente del sistema braille para que él pueda acceder a los contenidos del programa a través de la lectura y la escritura en braille. Al niño o alumno con una discapacidad visual se le trabaja toda la metodología que tiene que ver con el uso del bastón, el uso de una técnica que se denomina el reloj y otras que están ahí
muy específicas para esta discapacidad. Regularmente, todos estos recursos están en los centros de atención múltiple. Por eso se dice también que un centro de atención múltiple puede dar una educación complementaria. Tener al niño, dotarlo de esas herramientas y con eso irse a una escuela regular donde lo va a recibir el maestro de grupo apoyado por los especialistas de USAER. No en todo el estado tenemos la posibilidad de contar con USAER. Es decir, en todo el estado sí, pero normalmente en las escuelas muy rurales o las que normalmente conocemos como multigrados no hay esa posibilidad. Es decir, en términos de equidad todavía no se está cumpliendo ese mandato constitucional incluso. ¿Y ahí cómo se hace, cómo se atiende a esos niños? ¿Se les ve o se les facilita que vayan a uno cercano o ahí se tienen, si hay algún niño ahí? La oferta existe y hay una serie de factores que la permiten o la limitan. Hay municipios donde los ayuntamientos tienen al servicio de las comunidades un transporte que va por los niños. Por ejemplo, Nacajuca, Emiliano Zapata, tienen vehículos que le permiten a los niños ir a la escuela, regresar por ellos y los llevan. Y te comento, hay el interés de la Secretaría de Educación. Hoy precisamente estuvimos trabajando el bosquejo de un proyecto que se va a presentar aquí al área de planeación para recuperar un servicio que se denomina un tercer servicio que hubo en Tabasco y por situaciones que ya no tiene sentido recordar de la administración pasada, lo eliminaron, que se llama un servicio de orientación. Además del CAM, de la USAER, hay un servicio que se denomina CRIE, Centros de Recursos para la Inclusión Educativa, que es un equipo de profesionales que está ahí en una cabecera municipal dispuesto y preparado para atender a las escuelas más lejanas en donde no llega el servicio de USAER. Ese es un proyecto que ya de alguna manera nos pidieron que presentemos la planeación y en esta semana, al fin de semana lo estaríamos presentando y va enfocado a que en cada municipio haya un centro de recursos para la inclusión educativa con la intención de que la equidad que se establece como uno de los principios de la nueva escuela mexicana se concrete al menos en este asunto de la educación para todos. Muy bien, bueno, ahí está, ya se lanzó al aire. Además, que lo apoyen, ¿no? Sí, de hecho, si me permite comentar una experiencia. A ver, ahora, precisamente, porque ya estamos empezando a entrar sobre tiempo y tenemos llamadas. Pero adelante. Precisamente, este ciclo escolar tuvimos la evaluación de Olimpiada del Conocimiento Infantil y Tabasco, por primera vez a nivel nacional, participó un niño con debilidad visual y con apoyo de las URSS se elaboraron los instrumentos en material especial para él. Entonces sí hay la capacidad, como menciona el maestro. Bien, tenemos muchas llamadas del público, que bueno, se los agradecemos de antemano. Buenas noches, quisiera me apoyaran pasando este mensaje. En el Centro Educativo Integral 1, en el área de Kinder, no hay maestro de educación física desde hace 2 años. Ya metieron escritos a la SEP y dicen que van a mandarlo, pero nada, los niños no tienen activación física. Urge que nos tomen en cuenta. ¿Alguien, el que guste contestarle algo a esta persona? Pero la solicitud se hará llegar al departamento correspondiente y podemos investigar la razón por la cual en este momento no está y trataremos de que puedan contar con su maestro. Bien, gracias, saludos a todos. Mi nombre es Celia Isabel Díaz, soy madre de familia. Qué bueno que nos está viendo Celia, un abrazo. Para implementación de los distintos programas se necesita material humano. La nueva escuela en primaria propone por primera vez diversas actividades permanentes para la educación física. El problema es que no hay plazas para esta área y no se ve cómo puede atenderse a la población estudiantil si no se contratan. En el ciclo escolar solo dieron nombramientos a 36 entre preescolar y primaria, dice David Eduardo Castro Arenas de Cárdenas. ¿Alguien le contesta algo? Sí, en educación primaria los docentes en la mayoría de las escuelas tenemos 1.600 escuelas. Aproximadamente de esas 1.000 son escuelas multigrado, por lo tanto 1.000 escuelas no tenemos maestro de educación física.
Pero ¿No es necesario que haya uno? el docente de educación primaria, dentro de su formación y dentro de los programas que tenemos que manejar, está educación física, educación artística también. Entonces, en las escuelas donde hay suficiente matrícula para poder gestionar este tipo de docentes, se les tramita. Ahora, es una realidad, el recurso de las plazas para educación física están limitadas y necesitamos que también se incremente ese número de plazas, de horas y de techo financiero para poder fortalecer tanto educación física como educación artística. Entonces aquí se podría sugerir a los padres que bueno, digamos, le exijan que le digan a los maestros que si tienen conocimiento de educación física, pues que activen a los chamacos, ¿no? Claro. Digo, De hecho, en los consejos técnicos, ahorita en esta semana intensiva, se tomaron diversas pausas activas, se le llamaba, cada 55 minutos los docentes participaron en ese tipo de pausas activas, que son activaciones físicas, dinámicas de integración, y en las escuelas primarias se tiene la indicación de que cada determinado tiempo, 55 minutos, el docente para su actividad e implemente una activación física. Bien. Buenas noches, amigos de TVT, saludos al señor José Atila Montero, de parte de la señora Sandra Valier. Buenas noches, felicito a todos los de la mesa de análisis. Una pregunta, ¿está bien que un profesor pida 100 hojas blancas por alumno en una escuela rural? Gracias. ¿Alguien que le conteste? Pues yo, si me permite, Sí, mire, sí, adelante. yo creo que, como lo dijo hace rato la doctora Irma Peña, pues los maestros, directores de escuela no reciben el apoyo que deben de recibir por parte del almacén de la Secretaría. Incluso a nosotros a veces nos dice, oye, dile a tu mesa directiva que nos apoyen con esto y esto, y nosotros le decimos a los padres, apoyen al director, apoyen a los maestros, porque es para que puedan ejercer bien su... Entonces, y es en beneficio de sus hijos. Nosotros vemos muy bien que si un padre aporta, adelante, ¿no? Porque la escuela lo necesita el maestro para poder desempeñarse bien como tal. Bien. Respecto a las reformas o no, dice el artículo 3 nos rige para una educación gratuita y laica. En la actualidad, la Sociedad de Padres de Familia se le dio tanta relevancia a grado tal que realmente no desempeñan sus obligaciones, es decir, trabajar y enseñar a los pequeños cómo se hacen las cosas, con rifas, kermeses u otras actividades colectivas para que rindan dividendos. Venustiano Cuevas, de Fraccionamiento Las Mercedes. A ver, ¿qué le dices a esto? Mira, en las escuelas, cuando el dinero se acaba de las recaudaciones que hacen de los padres, de las aportaciones, pues se implementan algunas actividades dentro del plan de trabajo y en este caso la kermés es parte de una de las actividades, aunque reglamentariamente se establecen 3 modalidades para recaudar fondos, que es la parcela escolar, las aportaciones y la tienda de consumo escolar, que existe de primaria, secundaria y media superior. En kinder no existe la figura de tiendas de consumo escolar, por eso muchos padres se quejan, ¿no? Porque les piden demasiado para la inscripción, pero hay que reconocer que los maestros necesitan el material para trabajar con los niños y ese material se lo tiene que proporcionar lógicamente el padre de familia. El padre de familia. Bueno, gracias a Juan Moisés Izquierdo. Felicidades por el enfoque educativo. La escritora Elena G. de White, en su libro La educación, escribió: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia. Hoy es la nueva escuela. Felicidades y éxito. Excelente, doctor Jorge de Dios, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer saludos a la maestra Charito, una excelente catedrática, una mujer con mucho conocimiento. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya vamos al último bloque de este programa y regresamos para algunas conclusiones. Estamos viviendo un momento histórico que nos llama a todos a dar lo mejor de nosotros mismos para construir una sociedad más armónica, plural, inclusiva, justa, intercultural, productiva y feliz. Juntos construiremos una visión común y de largo plazo. Se consolidará un proyecto de nación y a través de él
se generarán los insumos para alcanzar los ideales de la cuarta transformación del país. Ya estamos en el último bloque, se nos fue como agua este programa. Ruth González de la ranchería Potrerillo, Centla. Felicidades por el programa y orientar a los padres. Dios los bendiga. Dice, gracias Ruth. Saludos al profesor Ricardo López Frías, que diserta con grandilocuencia sobre el tema de educación especial e inclusiva. Buenas noches, Jorge. Está muy interesante el programa tocando el tema educativo. Saludos a todos los invitados, en especial a la doctora Irma Peña, de parte de Nico, de Macultepec. Buenas noches, felicitamos a nivel primaria al departamento técnico de la doctora Irma Peña por emprender acciones de mejora en lo académico al cuerpo docente y directivo. Habló la doctora Sonia López Ramírez. Y Miguel Ángel Reyes, saludos y felicitaciones al licenciado José Atila Montero. Agradece el apoyo que brindó cuando fue presidente de la APF en el Jardín de Niños de Samarcanda. Bueno, tengo aquí algo... Programa de difusión y promoción de la mejora educativa 2019-2024, Tabasco Eres. ¿Quién me platica de esto? ¿De qué es este programa? Este programa emana también de la nueva escuela mexicana. Son 4 ejes rectores. El programa es un programa para la mejora educativa y tiene 4 ejes rectores. Se determinaron los ejes rectores de acuerdo a las necesidades del Estado. Uno de los ejes rectores es pensar y razonar, aprender y razonar. El siguiente eje rector es también multigrado, como comentaba hace rato la doctora, es el trabajo en multigrado. Y el otro eje rector es el de padres de familia, padres educadores, y un eje rector más que es identidad y compromiso. Estos ejes rectores realmente, por ejemplo, el de aprender y razonar, se basa en la atención a los maestros, le da prioridad a los maestros cuyos alumnos sacaron el aprovechamiento más bajo, y les da prioridad a estos maestros, precisamente para ayudarlos en todo lo que se ha comentado hoy, en todo lo que son estrategias didácticas, en procesos de aprendizaje, transformando la enseñanza, y se va a donde se tenga que ir y se reúne a los maestros y se trabaja con ellos, además de asesoría y acompañamiento en sitio. Es decir, con esos maestros se tiene un programa completo, de tal manera que puedan ellos ir resolviendo el problema de los resultados que han tenido. Pero también una situación que tienen estos ejes rectores es que, por ejemplo, esos maestros se localizaron en comunidades marginadas. Es decir, no les llega la señal, no les llegan muchas cosas, información, carecen de muchas cosas, y esa prioridad que se les está dando les está tratando de ayudar a resolver toda esa parte. Hay maestros ahí muy capaces, hay mucho trabajo detrás de ello, maestros voluntarios para trabajar, o sea, pues ahí están los maestros pegados con la lengua escrita y las matemáticas. Bien. Y en el otro eje, que bueno, para abreviar por el tiempo, que es el que nos corresponde, bueno, a nosotros es el de padres de familia. Se llama Padres Educadores. Padres Educadores, lo que se trabaja con los padres es, la intención realmente es ya no tanto esa relación administrativa de citarlos para que den, sino que también los padres se involucren y sean educadores de sus hijos. Los padres aprendan a cómo trabajar las tareas escolares en casa, aprendan también que pueden ayudar en la escuela, y también que las escuelas se van a abrir para que ellos lleguen y aprendan y vean las cuestiones pedagógicas de los maestros. Hay una serie de materiales para los padres. Va a ser un trabajo que esperamos que terminando o al 21, 22 ya tengamos la mayoría de los padres incluidos en esto. Vamos a trabajar fuertemente en este trabajo porque la intención es que los padres realmente entren en esta parte que nunca han entrado así como en una realidad, ¿no? Si han entrado algunos ha sido como porque los maestros les han dado la oportunidad de entrar, pero ahora esta entrada a la escuela para la pedagogía es una realidad oficial, es un eje que está trabajando la nueva escuela mexicana.
Y además de esto, los padres van a poder ayudar también a otros padres. Es decir, es un programa que tiene muchísimas cualidades y tenemos mucha ayuda del gobierno federal porque hay una serie de materiales para ellos. Necesitamos nosotros también decirles a los padres de familia que, bueno, estén atentos a todo esto que va a ir pasando en las escuelas para que podamos ir avanzando en eso, porque una de las debilidades que detectamos en este programa fueron, por ejemplo, que los padres, hay muchos padres que ayudan, pero ayudan económicamente, ayudan con materia prima, pero falta esa otra ayuda. Claro. Y la otra debilidad que es del sistema educativo era la falta de relación pedagógica con los padres de familia y el maestro. Y esta relación se va a trabajar mucho y se va a mejorar. También es parte de lo que proponen algunos maestros en la encuesta que se hizo, en la consulta. Bien, yo creo la mesa puesta y están todos los elementos necesarios. Es cosa de que de verdad entre todos, le metamos candela, toda la carne al asador, nuestros niños, nuestros jóvenes, hasta los adultos. Estamos todos los días sujetos a un bombardeo de negatividad que de verdad tenemos que hacer esta coraza de positividad, de buscar los valores, como se dijo desde un inicio aquí, entre padres de familia y maestros, para que nuestros muchachos, nuestros niños y también los adultos podamos ir creciendo como debe de ser. Ya estamos. Nada más le quiero agregar algo tantito. Esto lo vamos a trabajar en educación básica. Inicialmente vamos a trabajar preescolar, primaria y secundaria, pero también la experiencia que tenemos en la educación superior es que los muchachos están solos. Sí. Están solos y necesitamos, aun cuando ya sean de 18 años, necesitamos de los padres de familia. En los casos de los jóvenes, que los padres de familia están pendientes y, como dices, los cubren, los protegen, los ayudan, esos muchachos son más exitosos. Claro que sí. Bien, les voy a dar medio segundo a cada uno para alguna conclusión y que nos dejen algo de tarea. Iniciamos con José Atila. A ver, algo. Sí, ratito, mira, comentarios finales. Medio segundo. Yo creo que los padres de familia tienen que comprender y sensibilizarse de que tienen que involucrarse más en las tareas escolares de sus hijos, porque se ha comprobado fehacientemente que cuando un padre, como bien lo dice la maestra Charito, se involucra a fondo, el niño se beneficia mucho, aprende más y sale mejor con conocimientos de su escuela. Y en ese sentido, nosotros como asociación estatal, pues siempre hemos hecho esa tarea, ¿no? de que los padres se acerquen a la escuela de sus hijos y que participen activamente. Muchas gracias. Algunas consideraciones, te doy un cuarto de segundo, maestro Hernández de la Cruz. Bien, bueno, creo que quedaron en la mesa algunos temas, por ejemplo, los consejos técnicos escolares, pero algo muy importante que hay que estar pendientes son la emisión de las leyes secundarias, que el próximo mes estarán pendientes por ahí, algunas que serán emitidas de interés para la población, en general para los docentes, y lo que sustituye también algunas cuestiones de carga administrativa. Bien. Doctora Peña Ramírez. Para que sea una nueva escuela mexicana tenemos que hacer nuevas acciones. No esperes que la haga otro. Tienes que empezar tú. Tiene que empezar el padre de familia, los docentes, tiene que empezar los niños, y cuando todos hagamos acciones nuevas tendremos nuevos resultados. Bien, vámonos ahora con la doctora María del Rosario, maestra María del Rosario. Pues en este sentido en el que comenta la doctora Irma, a mí sí me gustaría decirles a todos que la nueva escuela mexicana solo se va a construir con el trabajo de cada uno. Ningún granito de arena es inútil, todo es bueno para el trabajo que estamos realizando. Y un mensaje a los padres de familia es que crean en sus hijos, que mejoremos las expectativas que tenemos de nuestros hijos y saldremos todos adelante para crear un futuro mejor y ciudadanos de mejor calidad. Muchas gracias. Maestro López Frías. Bueno, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Porque de pronto se puede uno preguntar eso. Eso está, para entenderlo con mayor profundidad, habría que revisar cómo queda el artículo 3 después de toda la reforma que tuvo y que se promulgó el 15 de mayo de este año. Además,
es importante revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso tiene una relación directa con todo lo que plantea la nueva escuela mexicana, pero sobre todo el Código de Ética de los Servidores Públicos, que a inicio de este año también se emitió, porque ahí viene todo un sustento que nos pega directamente a los que somos servidores públicos. Sin embargo, todo esto pudiera estar ahí y bien hecho, pero si no hay una actitud que vaya acorde a estos cambios, no habrá ni escuela nueva ni escuela vieja, seguiremos a como venimos. Yo creo que esa es la tarea. Bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas del público. Buenas noches, soy padre de familia, tengo una hija de espectro autista. Hace 2 ciclos escolares que no hay psicólogo en la escuela Manuel de Jesús García Osorio, y así por el estilo hay quienes plantean algunos problemas. Todo esto se lo vamos a hacer llegar a nuestros invitados para que vean cómo se puede subsanar esta situación. Gracias por llamarnos. Gracias también, por supuesto, en todo lo que vale la participación de José Atila, de Juan Gabriel, de Irma, María Rosario, María Atila y de Ricardo. Sin ellos, simple y sencillamente no hubiéramos podido hacer esta mesa de análisis. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y ojalá que pronto nos vuelvan a visitar. Esta es su casa, ya lo saben. Gracias. Corat, a través de TVT, tiene estas puertas abiertas para ustedes y para todos. Soy Jorge de Dios, en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible Mesa de Análisis. Le agradezco su compañía. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó